Jessy, Sí, señor. ¿vas a compartir pantalla? Sí, profe, por favor. Pues no he Sí, podido. listo, ya tienes tú la opción de compartir. ¿Listo, profe? ¿Ya se ve? Sí, señor. Ah, bueno, entonces buenos días, compañeras, compañero. Creo que solo hay un compañero y profesor. Eh, voy a hablar sobre esta empresa que es Alpina. Aquí están los dos logos. Pero para poder hablar introducirnos bien al tema, es importante saber también de la historia de Alpina, porque es que Alpina sí tiene un muy buen recorrido. Entonces comenzamos como que es. Entonces es una empresa que trabaja con derivados de la leche, pero nació en Sopó con una planta que era derivados del queso, ¿no? Entonces, primero fue como una empresa del queso, entonces ya empezaron a hacer los derivados de la leche. Y dicen que los fundadores procuraron que los 45 trabajadores que comenzaron en su empresa fueran felices. Esto es lo que dice la página principal, ¿no? En 1970 cambia pues de una empresa familiar a una empresa ya con prácticas globales, entonces ya empiezan a hacer Arequipa, Cumis y demás contenidos. Al cumplir los 40 años empiezan a trabajar a nivel nacional y se pasa de 20.000 empleados, perdón, clientes a 120.000 clientes. Siempre se dice que Alpina tiene una relación muy estrecha con los ganaderos y con los agricultores, porque recordemos que también Alpina no solo hace derivados de la leche ahorita, sino también hace jugos y demás. Entonces, es una relación estrecha con los vecinos y aliados de Alpina a nivel nacional. En 1992, Colombia enfrenta una crisis energética, que es el apagón, y Alpina contraataca esta situación con la higienizaciones. Y la higienización es una práctica que hacen que la leche o los productos no se dañen sin estar congelados durante un tiempo hasta que se destapan, ¿no? Sí, que no necesitan refrigeración. Sí, señor, que intentan mantener menos refrigeración. Entonces, eso es un gran avance también para la parte láctea de Colombia. No, del 93 al 95 inician operaciones en Ecuador y Venezuela, dando empleo a 2.500 personas. Esta fue la primera compañía del sector lácteo con la certificación 9001. También adquieren la primera planta de aguas residuales como parte del compromiso del medio ambiente. Esta empresa tiene mucho compromiso con el medio ambiente. Después inician un programa de asociatividad con pequeños ganaderos en Nariño y ganan un premio que se llama el Premio de Innovación Social. En el 2008 comienzan o fortalecen, se puede decir, porque esta empresa desde hace mucho tiempo ya tenía, entonces fortalecen la Fundación Alpina con seguridad alimentaria en Colombia y tienen un centro de investigación de alimentación y nutrición. Ya en estos momentos ahora exportan a 10 países y trabajan en aportes positivos para la comunidad y así contribuir al progreso del país con conciencia y sostenibilidad. Esta es un poco de la historia que tenía sobre Alpina. Estas son las certificaciones que han tenido. Un poco de las certificaciones, en la ISO. Estas son las certificaciones empresariales que han logrado tener. Entonces han tenido un tercer lugar o quinto lugar, certificación de AAA y el Gobierno Nacional en orden de mérito industrial. Estas son las certificaciones de sostenibilidad que ha tenido de Incontec, también las certificaciones de marca, que es uno de los 10 anunciantes más importantes de Colombia, de las marcas más poderosas que están saliendo. Y en cuanto a calidad, ¿no? La primera empresa industrial láctea colombiana en tener el laboratorio acreditado en un organismo nacional de acreditación en Colombia, ONAC, para el análisis de la leche cruda. Entonces creo que aparte de ser una empresa, de ser una empresa que obviamente gana económicamente, también tiene un gran trabajo social. En cuanto a la política y la calidad, pues ellos hablan mucho sobre la pasión de los consumidores, de tener productos excelentes, de una aplicación rigurosa al sistema integrado de gestión, oferta el valor a nuestros clientes y consumidores, comprometidos en mantener el equilibrio por la naturaleza y también a una mejora continua
del producto y pues también de las personas que están ahí, ¿no? En cuanto al empleo, ya empezamos a comentarnos un poquito. Y dice que ellos siempre están en constante formación, en crecimiento, en programas de liderazgo, mentoring, talleres, en capacitaciones. Dice que esta empresa tiene un talento interno muy, muy importante y que, pues, digamos, siempre han sido ocupadas. Estas empresas buscan talentos jóvenes y, por ejemplo, entonces acá dice, buscamos talento joven que se rete y afronte con pasión a los demás desafíos necesarios para alcanzar un resultado. Es así como en el 2016, el 41% de nuestros practicantes se vincularon a la compañía. Entonces, el trabajo también juvenil es muy importante y es una empresa donde el empleado es muy importante. El objetivo de la salud ocupacional en Alpina. Entonces, esto sí es textual, dice, definir los principios fundamentales y lineamientos que propendan por el cumplimiento de los requerimientos legales, la preservación y el mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad, buscando así condiciones y tipos de riesgo que puedan ser minimizadas y controladas al máximo, generando una cultura de autocuidado. Se trabajará conjuntamente con nuestros alpinistas, o sea, alpinistas se dice a las personas que trabajan ahí, obviamente, clientes, gobiernos, entidades de seguridad social integral, contratistas, vigilantes, comunidad en general, con todos los grupos de interés de la compañía para preservar dichas condiciones en la salud y la seguridad de las personas. En cuanto a los principios también tienen que ver mucho en lo que estamos trabajando, porque dice propender y preservar el bienestar integral de los alpinistas, contratistas, terceros directamente involucrados a la operación, pilares fundamentales de la actividad de la compañía. Considera la salud ocupacional, la seguridad industrial y la protección ambiental como elementos esenciales para el desarrollo de cada de nuestros procesos como valor compartido que no debe comprometerse. Promover a los alpinistas, contratistas y proveedores de la formación de una cultura preventiva de lesiones y enfermedades que permita controlar el control integral de pérdidas derivadas de los riesgos propicios de las operaciones de la compañía como aporte del desempeño al mejoramiento continuo. Fomentar la importancia del autocuidado como una responsabilidad primordial de cada uno de los alpinistas. Entonces el autocuidado es muy, muy, muy importante porque es que el cuidarse uno mismo cuida a los demás. Minimizar los incidentes de salud, seguridad y medio ambiente que resulten lesiones, enfermedades, daño a la propiedad o daño ambiental. Proporcionar un sitio de trabajo seguro y saludable para los alpinistas, contratistas y visitantes mediante la identificación y priorización y minimización de riesgos hasta los niveles aceptables. Estos son parte de los principios de ellos, ¿no? Entonces yo hice algo muy diferente, digamos, en las cuestiones de riesgo porque estuve mirando, fue como una tesis que estaban haciendo sobre Alpina. Y esa tesis hablaba sobre los factores de riesgos en una empresa de Cartagena. Entonces pues lo hice un poco más a la práctica, pues para que para como lo entendamos mejor. Entonces los hallazgos que se encontraron en esa fábrica. Entonces una de las... Pero Sí, Alpina, señor, de Alpina, claro, de Alpina. pero de allá de Cartagena, dijiste. Sí, señor, de Cartagena. Ah, Entonces, ok. pues lo hice más a la práctica, pues para, digamos, entenderlo un poco mejor, ¿no? Entonces, Sí, digamos, claro, válido. las temperaturas extremas, era que el frío se exponía a temperaturas extremas inferiores a los 14 grados de exposición en el cuarto frío. Entonces, eso era uno de los factores de riesgo físicos, ¿no? Para las personas. También del túnel de termosellado, los trabajadores en el área de multiempaques están expuestos a una temperatura alta por la operación que realizan. Esto no, o sea, una muy baja y otra muy alta. El ruido en el área de multiempaques, a nivel de ruido, es más notorio que en otras operaciones. Comparado, ¿no? Comparado con otras áreas. Vibración, en ningún lado se encuentra vibraciones para los trabajadores. Ventilación, esta condición es también especial para los trabajadores del área de multiempaques, dando que el extractor de calor está ubicado de una manera inadecuada. Adecuada, dice allí. Adecuada, sí, perdón, profe, qué pena. En los baños de las instalaciones de Alpina están en adecuadas condiciones que favorecen la higiene personal de cada trabajador y mantienen adecuadas las condiciones de aseo.
Otro factor es de la parte biológica, era la parte de los virus, ya que ellos, digamos, manipulan productos que hayan caducado, entonces tal vez por la parte biológica, ¿no? Condiciones de seguridad locativas internas. En el área de trabajo de Alpina para los trabajadores normalmente tienen zonas con apilamientos de productos y cubetas vacías. Esto quiere decir que de tantas estivas que colocaban, ahí en cualquier momento se pueden caer. Las partes eléctricas, había en el área de multiempaques, creo que es la que más tenía, la que más están revisando. Además cuenta con las instalaciones eléctricas en condiciones deficientes. Y en las condiciones deficientes es que habían unos cables que estaban un poco pelados. Lo tecnológico del túnel de termosellado en una ocasión tuvo una explosión que produjo altas temperaturas. El manejo inadecuado de montacargas, entonces esto no tiene, digamos, un estricto protocolo, entonces no se sabía, digamos, si está tan bien o tan mal como ellos lo estaban manejando el montacargas. ¿Pero lo solucionaron? Señor. ¿Lo solucionaron esa parte de que no? Sí, sí, señor. Lo que pasa es que como no hay un protocolo de exigencia exactamente cómo se tiene que manejar ahí, entonces acá lo que estaban haciendo era buscando todas las fallas que podría tener, o que tienen, o que podrían tener. Claro, pero debería, ¿no? Debería crearse precisamente ese protocolo Exactamente, sí, profe. con base en los accidentes o incidentes que se presentan al interior de ese espacio donde se generan las montacargas y, y llevar como una lista de chequeo de qué es lo que está pasando, por qué, qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo en de que el mantenimiento que se le tiene que dar a todas estas herramientas de trabajo, a todo este equipamiento industrial, digámoslo, es constante, de tal manera que el que no haya un protocolo no quiere decir de que no deban a generarlo, no deban crearlo precisamente para que a futuro, a corto plazo, se puedan disminuir esos accidentes, de tal manera Claro, que se profe. puedan generar esos cambios y reducir los accidentes laborales. Estaban hablando aquí con las estivas, con las estivas que dejaban aglomeradas, entonces que a veces por el montacargas a veces se podían caer. Claro, Entonces estaban mirando cómo seguían todo el protocolo. En cuanto a las condiciones mecánicas, la máquina de sellado funciona por el movimiento manual de un brazo que tiene una especie de superficie que se calienta y quema el plástico termorreducible y lo corta. Entonces podría ser también sí, riesgo. sí, La claro, parte biomecánica, porque claro, imagínate, perdóname, imagínate que si es una empresa que ha ganado una gran cantidad de reconocimientos y de premios y que no tengan un protocolo de estos es gravísimo, porque claro. entonces, ¿cómo no es, cómo, si estamos hablando de sostenibilidad empresarial, una empresa que quiere ser sostenible y que quiere mantenerse competente y no extinguirse, pues tiene que tener muy en cuenta absolutamente todo lo que le permite sostenerse. Sí, Pero profe, si no pero tienen, sí, sí, lo interesante de esto es que ellos hablaban de los posibles riesgos, pero después cómo se mitigaban todos estos riesgos. ajá, Es decir, entonces, bueno, después sigo y sí, ok, le dale, termino de dale, comentar. Listo. La dale, postura dale. incómoda, la parte biomecánica, la postura incómoda o frecuente prolongada. Los trabajadores en general están sometidos a un trabajo en el cual debe mantenerse una postura de forma prolongada. Movimientos repetitivos, esta condición de trabajo presente sobre todo en el área de multiempaques, por todo el tipo de operaciones que realizan en extremo, repetida y monótona. La parte psicosocial es que tenían horarios pues muy extendidos y también pues a veces les tocaba trabajar dominicales o feriados. Entonces, ¿cuáles eran de las cosas que ellos mismos intentaban mitigar? Entonces, la forma de mitigar también eran los elementos de protección personal, ¿no? Cómo la persona que está en el cuarto frío, qué elementos tienen que tener, qué tenían que hacer. Entonces, dentro de ese mismo programa, pues nos mostraban, digamos, los elementos de protección personal, los oídos, los ojos, la persona, creo que el que se cuelga es el ranger, creo que le decían ellos, el ranger, que es la persona Ah, los el, que el trabajan en experto. alturas, los El que trabajan en experto, alturas. sí señor, el experto. Entonces estaban también, comentaban que pues por los protocolos de seguridad en estos momentos casi ahora todo el mundo tiene los mismos elementos de protección. En guantes, en gafas,
en tapabocas, en ropa. Y ellos decían, la forma que mitigaban todo esto era, pues aparte de los elementos de protección personal, entonces colocaban demarcaciones, colocaban señalizaciones y hacían las adecuaciones pertinentes que les solicitaba la persona, la persona de salud ocupacional. Esto era muy, pues interesante porque ellos lo hacían, dejaban ingresar a las personas de la universidad para que les, digamos, para que los criticaran y ellos poder mejorar todas estas acciones. En cuanto a la seguridad con el copazo, entonces decía que se actualiza cada año los programas de salud ocupacional, tiene muchas pausas activas, el rediseño de sus puestos de trabajo es constante, el manejo del estrés también tienen, digamos, como en las mismas pausas activas lo intentan controlar. Tienen muchos estudios ergonómicos de cómo las personas, cuáles son las posiciones exactas para poder trabajar, o no exactas, sino, digamos, cuáles son las más ideales. Y las actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial. Todo esto, y esta empresa, pues se dice que es una de las mejores en cuestiones de salud ocupacional. Vuelvo y más o menos reitero del ejercicio que hicieron en Cartagena, era para ellos seguir mitigando todo lo posible que les podía pasar a ellos. Y listo, profe. En cuanto a qué clase de trabajadores hay allá, pues la parte administrativa, los operarios, hay vendedores, trabajadores directamente de plantas, hay transportadores y las personas de seguridad. En estos momentos, cada uno utiliza también sus elementos de bioseguridad, pues por la pandemia, pero pues obviamente no es los mismos elementos digamos, del trabajador de planta, del operario, ¿no? El Sí, operario correcto. tiene dependiendo su área. Y listo, profe, eso es. Sí, realmente con base en lo que usted estaba diciendo, yo sí, retomando un poco porque me parece muy interesante que cuando se habla de sostenibilidad empresarial, ¿qué es lo que hace una empresa pues para mantenerse pues como muy funcional, muy activo, muy competente? Son grandes esfuerzos que la empresa precisamente hace en su actividad económica y no es únicamente, bueno, lo que uno quiere como empresario, sí, lógicamente multiplicar todo lo económico que se pueda, toda la parte del dinero, todas las arcas económicas, pues multiplicarlas. Ese es como el anhelo que uno quiere de ser como empresario. Pero no es solamente eso, cuando se habla de esa sostenibilidad empresarial, eh, tiene que considerar esos factores sociales, tiene que considerar los factores medioambientales y lo más importante, tiene que considerar toda la responsabilidad que tiene con su recurso humano, con el talento humano, de tal manera que eso le pueda permitir a ellos pues, ser competitivos en cuanto a sus recursos tangibles, en cuanto a los insumos, en cuanto a los materiales y el manejo inclusive de los residuos porque si es una empresa como Alpina, pues Alpina genera productos alimenticios y tiene que hacer una serie de procesos en donde se utilizan químicos eh, y tienen que tener unas condiciones bastante particulares para poder desechar y hacer un proceso de, digámoslo así, de desintegración de todo ese tipo de elementos que ya no utilizan. Entonces, esas características de la sostenibilidad empresarial pues tienen que estar siendo siempre muy eficaces, tanto para la empresa, tanto para el medio ambiente, tanto para el empleador, perdón, para el empleado y para la sociedad. Por tanto, siempre se tiene que hacer esa gestión, siempre se tiene que mirar y evaluar, qué es lo que nos dice el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se generen buenas prácticas de trabajo, precisamente para el bienestar de los colaboradores. Y seguramente esto va a maximizar la productividad de la empresa. Ahí está logrando entonces la sostenibilidad empresarial. ¿Sí? Tiene que estar evaluando el consumo de insumos derivados del medio ambiente, no solamente talar árboles en el caso que lo haga o la empresa que sea, pero que realmente mire cómo le devuelve al medio ambiente lo que está utilizando, como la energía eléctrica, el agua, el gas,
el papel otros. Es decir, es la relación completa, cíclica, que hace una empresa realmente sostenible. Y es sostenible porque realmente le está favoreciendo al entorno ambiental con responsabilidad el manejo de los residuos, precisamente para que lo manejen con unas condiciones de cuidado cuando lo hagan, cuando lo realicen y que no impacten fuertemente en las comunidades aledañas, por decir algo. ¿Ven? Entonces, eso hace que una empresa sea sostenible y sea pues, realmente rentable. ¿Sí? Digamos que sin duda es un principio muy, muy claro con respecto a esa relación entre la sostenibilidad y la rentabilidad. Me mantengo, soy rentable y me mantengo, de tal manera que el funcionamiento empresarial que logra, en este caso Alpina, está siendo ligado al, a ese buen liderazgo que tienen los ejecutivos y también con respecto al cuidado que se le dan a los empleados, a los colaboradores, de tal manera que está viendo como, como una riqueza prácticamente que no se puede perder ese talento humano, siendo responsable nuevamente con el medio ambiente y con la sociedad, dándole la importancia y el enriquecimiento pues, que se tenga que dar. O sea, es decir, el, el, el costo-beneficio ellos no lo minimizan, no están siendo como muy, perdóneme la expresión, como muy tacaños, sino que le invierten realmente para que eso que estamos invirtiendo a corto, a mediano o a largo plazo se vea como dentro de esa empresa realmente sostenible y que se pueda desarrollar todo ese tipo de alternativas para que la empresa no pierda su economía, no pierda su rentabilidad y lógicamente pues que no deteriore ni el medio ambiente ni el talento humano que tienen ellos. Entonces, eso es algo muy importante en esa cadena de valor en donde pues se tiene que evaluar la entrada, los procesos, la salida, pero teniendo como en cuenta todo ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si no lo hacen, es decir, si no lo tienen en cuenta, la sostenibilidad empresarial se pierde. Pues lógico que se va a perder porque no hay una actividad que realmente se esté manejando adecuadamente. Por eso la inquietud que yo le planteaba a Yesid era, pero ¿cómo? Si no tienen esos protocolos para manejar cierto tipo de maquinaria, pues tienen que empezarlo a hacer, o sea, tienen que generarlo, crearlo ellos mismos de acuerdo a las propias experiencias que han tenido ellos, positivas, negativas, pero que realmente le den un buen uso y tengan ese protocolo establecido para que de ahí en adelante se puedan disminuir los riesgos laborales. Muchas gracias, Yesid, por su participación. Gracias, profesor. Bien, muchachos. Creo que abordamos ya los tres temas de Farmatodo Alpina y Arturo Calle, que fueron buenos ejemplos del sistema de gestión. Y nos queda pendiente Movistar, casualmente, claro. Entonces, vamos a vernos mañana para terminar nuestra jornada del módulo. Terminamos mañana. Les pido el favor de que revisen las notas que están en la plataforma. Hay personas que no han subido trabajos, entonces necesito que miren y cualquier cosa se comuniquen, no por el chat del grupo, sino me escriban y me digan qué notas están debiendo. Ustedes lo saben, mejor que nadie quiénes son, entonces por favor estén atentos a eso, por favor, porque el tiempo es limitado. Además, ustedes saben de que esta plataforma la van a cerrar, no se va a continuar utilizando, entonces vamos a ingresar para el siguiente módulo con otra. Entonces, por favor, atentos a eso, son tan amables. Y también recomiendan que antes de que se cierre esta plataforma, realicen por favor la evaluación docente
para que ustedes califiquen a sus docentes. Por favor, sus cámaras, muchachos, señorita. Bueno, muchachos, nos veremos mañana. Muchas gracias. Un resto del día muy bonito. Por favor, cuídense y hablamos mañana, ¿ok? Hasta luego, profe. Muchas gracias, mi amor. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, que estén bien. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao.